Vamos a establecer contacto vía Skype con José González. Nos acompaña, como siempre, desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar en el programa. Bien, quería conversar la tarde de hoy con usted. Estamos a esperas de resultados, ya es tiempo de esto. Veíamos el día de hoy los resultados de empleo que no generaban las mejores expectativas, a pesar de que veíamos que el empleo privado crecía, todo lo que tenía que ver con las nóminas agrícolas no crecía de la manera que se esperaba, el efecto que esto va a tener en la economía y en los futuros noticias que vamos a estar viendo en cuanto a los resultados de este primer semestre del año y las expectativas que puedan quedar de cara a lo que es la inflación en Estados Unidos y los efectos que esto va a tener en el mercado de valores. El número de empleos del mes pasado, que se anuncian siempre el primer viernes del mes subsiguiente, mejor de lo esperado, tuvimos una generación de 850.000 empleos, se esperaban por debajo de los 800.000, 740.000, 770.000 según el consenso del mercado. Por lo tanto, pareciera que se recupera la generación de empleo. Sin embargo, la tasa de desempleo aumenta a 5.9%, porque sucede que mucha gente está dejando de trabajar voluntariamente. Recordemos que en Estados Unidos el desempleo se mide por aquellas personas que buscando un empleo no lo encuentran. Por eso se mide el ratio de participación en empleo, que aumenta el desempleo. De lo que se habla es el desempleo. Entonces tenemos todavía, a pesar de esta recuperación del rebote económico, de las asistencias monetarias, de las bajas tasas de interés, una tasa de desempleo alrededor del 7% de la población económicamente activa, pero si se le aumenta el ratio de participación llegamos como a niveles del 10%. De ahí que si bien el número sea positivo y recupere la dinámica de creación neta de empleo, los salarios están aumentando, por lo tanto la gente quiere volver a trabajar, porque hay gente que no quiere trabajar, porque hay gente que no quiere volver a la oficina. Mariana, va a suceder mucho a partir de septiembre, cuando ya sea obligatorio en muchas corporaciones volver a la oficina, que la gente no quiera volver a la oficina y renuncian a trabajar, y es lo que estamos viendo. Mucha recuperación en el sector de hospitalidad, hoteles, restaurantes, que es lo que se está reabriendo, se está reactivando por las vacunas, y por ahí debería venir la recuperación. Pero de nuevo, no recuperamos los niveles de empleo previos a la pandemia, lo cual sigue indicando que la actividad económica no es la misma que en el pasado. El mercado entusiasmado en ese sentido, pero no se termina de entusiasmar, y siempre pendiente de que estas condiciones generen un aumento en la inflación en los próximos meses y fuercen a la Reserva Federal o bien a acabar con las asistencias monetarias, lo que se llama en inglés el tapering, que debería suceder a fines de año, y que suban las tasas de interés el próximo año. Se habla de que esto podría ocurrir o pareciera ya ser un hecho que no se va a levantar el tapering hasta finales del año 2022, principios de 2023, primer trimestre de 2023. Podría ser o tener lógica cuando vemos reportes hoy también del FMI que hablan de que la economía estadounidense podría crecer para el cierre de este 2021 7%, niveles no vistos desde el año 1984. En términos del tapering hay una discusión entre la Reserva Federal y las últimas minutas lo indican, que acaso considere la Reserva Federal reducir el tapering tan pronto como a principios del próximo año. La intervención es el equivalente a 100.000 millones de dólares mensuales, por los cuales la Reserva Federal toma instrumentos financieros de la banca y hace swaps con bonos del Tesoro. Lo que sucede con esos instrumentos no es que los intercambie la Reserva Federal, sino que los reserva para fortalecer los balances de los bancos. Si no fuera por la Reserva Federal y la asistencia monetaria, el deterioro en los balances de los bancos sería mucho mayor. Lo que sucede es que los bancos, con esos bonos del Tesoro que tienen en sus balances, no los pueden apalancar, no los pueden prestar, no los pueden vender. Y se va resolviendo el problema hacia adelante. De ahí que haya mucho interés en ver qué sucede con el tapering. La economía está recuperada, particularmente el mercado de real estate, de finca raíz, de propiedades en Estados Unidos, porque quien termina comprando las hipotecas es la Reserva Federal. Ahora, ¿qué va a suceder cuando el tapering bien se elimine o se reduzca? Nadie cree que se vaya a eliminar de golpe, sino que esos 100.000 millones de dólares se vayan a reducir progresivamente hasta fines del próximo año y hacia el 2023, para cuando se espera que suban las tasas de interés, y veremos cómo vienen las condiciones en los próximos 18 meses para determinar en qué niveles y con qué dinámica suben esas tasas.
Ahora, en medio de esto también hemos visto cómo estaban las materias primas, lo hablábamos en una conversación que teníamos hace algunas semanas sobre Ujú. cómo había estado moviéndose el mercado de materias primas, cómo se está moviendo el petróleo. Vemos que el petróleo ha vuelto a alcanzar alza en las últimas semanas. ¿Creen que esto puede seguir siendo así? Si la economía sigue moviéndose, si la movilidad sigue dándose y el mundo sigue avanzando en cuanto a lo que es el área de la vacunación y sobre todo en este periodo donde viene ya el verano y muchos están esperando con ansias la llegada de turistas, a pesar de las nuevas Eh, cepas. las materias primas en general han venido corrigiendo los niveles récord a los que habían alcanzado en las últimas semanas y los últimos meses. La madera, que es la que llamaba la atención absolutamente a todo el mundo y la que más había subido por la recuperación en la construcción y los cuellos de botellas en la logística, ya ha caído 40% desde su pico. Uno, porque las cadenas logísticas se están recuperando. Dos, porque la velocidad de la construcción ya no es la misma. Tres, porque los temores inflacionarios se están disolviendo, al menos en el corto plazo. El mercado está tendiendo a creerle a la Reserva Federal y al Departamento del Tesoro que señalan que la inflación que hemos visto en los últimos meses es temporal, es decir, que solo va a durar 3 a 4 meses, y lo estamos viendo en las distintas materias primas. El cobre, todos los metales han experimentado correcciones significativas de notar en las últimas semanas, salvo el petróleo, que sigue subiendo, y todo va a depender de la decisión que tome la OPEP Plus en su próxima reunión, si reducen los recortes de producción o no. Recordemos que sigue habiendo un recorte de producción por encima de los 7 millones de barriles diarios, y el precio ha seguido subiendo a niveles históricamente estamos hablando del pasado muy reciente, altos. El verano norteamericano siempre es el momento en que hay más demanda de gasolina, porque la gente empieza a circular y a moverse, y hoy día con los Estados Unidos vacunados y en recuperación, ese movimiento se está recuperando, poniendo presión sobre los precios de la gasolina y presión sobre los precios del petróleo. Sin embargo, dependiendo de lo que decía o no la OPEP, recordemos que la movilidad en los Estados Unidos no es la misma que era antes de la pandemia. Antes de la pandemia en los Estados Unidos, en un sábado cualquiera, el sábado es el día de mayor circulación de pasajeros en términos aéreos en los Estados Unidos, se movilizaban 6 millones de norteamericanos. El récord reciente es de 2 millones. Seguimos movilizando un tercio de lo que se movilizaba antes, por lo tanto esta movilidad tiene limitaciones. Y en cuanto se resuelvan los problemas de oferta y demanda del petróleo, el petróleo bien podría volver a corregir a niveles del pasado reciente como el resto de las materias primas. Ahora, en medio de esto, el caso del petróleo y los acuerdos a los que se pueda llegar, si se lograse aumentar producción, ¿podría haber un reacomodo en cuanto a los precios entonces? Sin duda, es lo que estamos viendo en todas las materias primas. Una de las razones por las cuales bajan las materias primas es porque el gobierno chino anunció que van a empezar a vender inventarios de sus reservas estratégicas. Hay una administración en China que se encarga de los alimentos y las reservas estratégicas, y han empezado a vender metales para reducir la presión interna, porque los manufacturadores chinos que usan los metales son los que están siendo impactados por el aumento en los precios. Y recordemos que mucha demanda en metales y minerales en particular se ha incrementado como una forma de protegerse de la inflación o invertir en activos que no sean acciones, que están más o menos sobrevalorados. De ahí que haya habido una corrección en metales y minerales, y es esperar que el petróleo siga la misma dinámica una vez los cuellos de botella en la oferta, producto de las cuarentenas y la reactivación, se vayan resolviendo. Ahora, en medio de esto también hemos visto cómo se mueven las materias primas, veíamos lo del petróleo, lo de los metales, pero vemos cómo se están también el efecto que esto está teniendo en las criptomonedas, y veíamos casos como el de Dogecoin o el Bitcoin que no terminan de volver a alzar el vuelo. Quisiera conocer cuál es su visión a pesar de lo que se ha generado en cuanto a lo que es matriz informativa a través de Twitter por Elon Musk y estas figuras. Recordemos que en virtud de la caída de las tasas de interés y que están volviendo a bajar, es importante subrayar que la nota del Tesoro a 10 años, el marcador de las tasas de interés y el riesgo a nivel global, después de un nivel de 1.77, hoy día está como en 1.43. El mercado de los bonos también indica que la inflación ser evidente ni permanente. Y cuando los activos, los criptoactivos empezaron a subir en una tendencia especulativa y de protección, se decía que el Bitcoin era el nuevo oro,
y la discusión en los mercados financieros es si hay oro, ¿para qué necesito nuevo oro? Y además se invertía en criptoactivos para realizar ganancias, asumiendo que los mercados de acciones estaban sobrevalorados. Es el momento en que se dio la corrección que acabamos de ver. Y el Bitcoin, que es el marcador de las criptomonedas, ha perdido sustancialmente desde su pico y nada indica que se vaya a recuperar en el corto o mediano plazo, en la medida que las condiciones que permitieron esa especulación y las condiciones inherentes a los criptoactivos, en donde es muy difícil determinar valor más allá de lo que el mercado está dispuesto a pagar por los activos, se vaya a recuperar. Muy estables a este nivel, pero si nadie cree que vayan a recuperar los niveles récord en el corto plazo. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía, y conocer la visión que tiene respecto a lo que está ocurriendo en este momento en los mercados internacionales. José González, economista, como siempre, nosotros llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram usted nos va a ubicar como